Well, hello everyone, and welcome in once again to another Six Screen Saturday. Well, we really appreciate you coming in. My name is Rick Farron, and we have a program in Spanish. It's called Oasis, and we have a man named Efren. He's out of Texas, and he's going to be coming on today and talking about well, the memorial and some other things, the changes that have been taking place in the Watchtower. So let's bring Efren on. See what he has to say. Hello, Efren. Hello, how are you doing today? Well, doing good today, Efren. So, what will be the major thought tonight? I know you got a lot to talk about. What's going to be on your mind? So I'm going to be talking about some updates on the case on Norway, and also I will be comparing this to something that is not so new. When and they had to do something similar at Bulgaria, and that they were also revoked, and they had to change their stance on their military and the blood issues. Wow, all these big changes are coming pretty fast, Efren. So, something is really getting under the skin of the Watchtower to do this. So, we'll be interested to hear what you have to say. So, I'll cut you loose. I'm here if you need me. Okay, thank you. So first of all, I want to thank Rick for allowing 2 weeks ago to bring in Rafa uh, and Miguel from Micro Tower. So thank you for that also, Rick. Quiero comenzar el programa de hoy dando las gracias a Rafa de, del canal Simple y Artificios y Sin Artificios y a Miguel de Micro Tower, que cubrieron por mí las 2 semanas atrás en el programa y compartieron una excelente información. Muchas gracias, Jafa, y muchas gracias, Miguel. Hoy vamos a estar hablando, le vamos a dar las últimas noticias sobre lo que ha sucedido en Noruega. Le voy a estar leyendo la información directamente de un tweet que dejó Mark O'Donnell, activista paralegal, en que comparte este tipo de noticias con todos. Y luego también vamos a hablar sobre el caso en los 90 en Bulgaria, que muchas personas no saben, ni siquiera los ex testigos de Jehová, que lo que sucedió en Noruega o lo que está sucediendo en Noruega es algo bien similar a lo que había pasado décadas atrás. Vamos a comparar las tácticas que utilizaron los testigos de Jehová en aquel entonces con lo que están haciendo ahora en Noruega y con los cambios que están sucediendo. Y por último, también vamos a hablar del caso de Jimmy Swaggart, que también fue para finales de los 80 y principios de los 90, para que ustedes vean que no es la primera vez que los gobiernos han obligado a la Watchtower a hacer cambios simplemente para no perder dinero. Ok, pues vamos a empezar rápido con leyéndole el tweet que dejó Mark O'Donnell sobre las últimas noticias en Noruega. Y dice él, después de una larga pausa, finalmente el sala de prensa de los testigos de Jehová ha publicado una actualización para sus miembros sobre el Estado en su demanda contra Noruega. Esto es en su sitio en jw.org, que ellos tienen una sección de noticias. Y pues lo publicaron un viernes y lo hacen de manera callada para no se me fue la palabra, no se pongan curiosos y entren a esa área. El problema es que los testigos de Jehová han engañado a sus propios miembros, haciéndoles creer que Noruega ha desafiado los derechos de los testigos de Jehová para desvincular a los miembros bautizados. Esto es falso, continúa diciendo Mark O'Donnell. El Tribunal de Distrito de Oslo emitió su fallo en contra de los testigos de Jehová el 4 de marzo de este año. En su resumen inicial, Noruega declaró lo siguiente. El Estado sostiene que los testigos de Jehová impiden el derecho a la libertad de expresión y exponen a los niños bautizados a la violencia psicológica y al control social negativo. Se dice que este es el efecto de una práctica motivada religiosamente
que significa que nadie en las congregaciones debe tener contacto con antiguos miembros que hayan sido excluidos, ostracizados o que se hayan retirado. En la opinión del Estado, los derechos de los niños también se ven violados por otra práctica que se aplica a los menores no bautizados que tienen el estatus de predicadores. Si cometen un pecado grave, como no bautizados, no pueden ser ostracizados, pero corren el riesgo de ser excluidos y aislados socialmente de la comunidad en la congregación, porque el acuerdo es que hay que tener cuidado en asociarse con el niño. Esa parte es lo que escribió el gobierno noruego. Y tienen toda la razón en todo lo que dijeron ahí. Continúa el tweet de Mark O'Donnell diciendo, el caso contra los testigos de Jehová nunca se trató de impedir que los testigos de Jehová desvincularan independientemente de lo bárbara que sea esta política. Las leyes de Noruega fueron diseñadas y revisadas para proteger a los niños de prácticas que conducen al control social negativo, al aislamiento y a la ostracización. La desvinculación de menores viola esas leyes. En efecto, estas importantes leyes son equivalentes a los principios contra el acoso escolar que se aplican a todas las organizaciones religiosas o de otro tipo. Es digno de mención que los testigos de Jehová en Noruega y en todo el mundo están siendo alimentados con un resumen corrupto y engañoso de este caso. En ninguna parte encontrarás un enlace o copia de la decisión del Tribunal de Oslo dentro del feed de noticias de los testigos de Jehová o en cualquier otro lugar de donde los testigos obtengan información. Y esto es otra cosa. eh, a los testigos de Jehová se les dice que no vean las noticias. De hecho, el hermano mío, que es anciano de congregación, se llama Ricardo Rivera, no sé si él estará viendo este programa o no, lo dudo, pero él sirve como un anciano en Chile. Y de las últimas conversaciones que yo tuve con él y que nuestra madre tuvo con él, uno le trata de mencionar este tipo de cosas y lo primero que te dice es, eso son noticias, como con el pretexto que como eso es una noticia, automáticamente lo tengo que tomar como falso. Las únicas noticias permitidas que los testigos de Jehová lean son los que se encuentren en esa sección en su página web. Entonces, ellos pueden alterar las noticias a su conveniencia. Con relación de lo de Noruega, ellos lo que están haciendo es dándole a entender a sus seguidores, al testigo de Jehová de a pie, que sus derechos de religión están siendo violados o tratando de ser violados en Noruega, pero con lo cual es completamente falso. En Noruega, el gobierno dice, ustedes pueden seguir sirviendo como testigo de Jehová. Ustedes pueden ir, pueden hacer sus salones, pueden asistir al salón, pueden hacer sus reuniones, pueden hasta expulsar. Si ustedes quieren, nadie le está diciendo que no. Expulsen, y hasta expulsen y violen los derechos a los niños si quieren, a los menores de edad. Pero si ustedes hacen eso, nosotros simplemente no le vamos a dar el dinero que se les da a organizaciones sin fines de lucro, porque bajo las leyes que están establecidas en el país de Noruega, cualquier institución que le viola los derechos a los niños no tienen derecho a estos beneficios monetarios, que es de 1 punto algo millones de dólares americanos al año. Eso es lo que está diciendo el gobierno de Noruega. En ningún momento le está diciendo, ustedes no pueden servir como religión. Si ustedes, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero no le vamos a dar los beneficios de dinero, beneficio monetario. Eso es todo. Pero los testigos de Jehová le hacen creer a sus feligreses que están siendo perseguidos, porque ellos siempre tienen este complejo de persecución. Entonces, como sigue diciendo aquí,
Dice, el título en su artículo, el de los testigos de Jehová, lleva a los miembros de los testigos de Jehová a aceptar automáticamente que están siendo victimizados por un fallo anticonstitucional, que fue prácticamente lo que yo mencioné. Este es un argumento similar hecho por los testigos de Jehová cuando se enfrentan a innumerables demandas por abuso sexual infantil en la que las oficinas de la organización instruyeron a los ancianos de la iglesia o de los salones a no informar sobre el abuso. Su razonamiento es que las constituciones de los países relevantes permiten a los ancianos preservar las confesiones y las comunicaciones confidenciales dentro de los archivadores y bases de datos de la iglesia, lo que hace inútiles las leyes de informe obligatorio. En pocas palabras, los testigos de Jehová pues tratan de buscar alguna manera de manipular las leyes establecidas a su conveniencia. Por décadas han estado tratando el abuso infantil como si eso fuera un pecado, no un crimen, y que todo se iba a quedar dentro de la organización. Ahora que están perdiendo millones de dólares en demandas, pues entonces ahora vienen con que no, lo que pasa es que nosotros tenemos derecho a comunicaciones confidenciales debido cuando alguien habla directamente con un anciano de la congregación, pero eso no aplica y eso es un tema larguísimo para otro día. Sigo leyendo el tweet de Mark O'Donnell, dice, los miembros de base de la fe de los testigos de Jehová se quedan con una impresión estrictamente unilateral del fallo noruego contra la iglesia y se les aconseja estrictamente por la iglesia evitar medios negativos y mentiras impulsados por apóstatas. La definición de la palabra apóstata para un testigo de Jehová ha llegado al punto de que involucra a cualquier persona, institución o noticia que hable negativo de la organización. Tú puedes haber sido una persona que nunca habías escuchado los testigos de Jehová, eh, escuchaste estas noticias, hiciste un análisis, pero si el análisis tuyo va en contra de lo que de la organización, automáticamente en la cabeza del testigo de Jehová dicen esa persona es una apóstata. Eso es una noticia apóstata. Y si no es una noticia apóstata, fue una noticia que fue manipulado por los apóstatas que están detrás bastidores puyando a los noticieros para que den la información como no es. De hecho, los testigos de Jehová, como dice Mark O'Donnell, va a considerar ese tweet una mentira impulsada por apóstatas. Eso fue la última noticia que escribió Mark O'Donnell. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pues los testigos de Jehová o la Watchtower, automáticamente en cuanto ellos pierden el caso en Noruega, empiezan a hacer ciertos cambios, que ya hemos hablado sobre ellos a través de la última semana, que incluyen el que el hombre puedan utilizar barbas ahora, las mujeres pueden utilizar pantalones si quieren cuando vayan a la congregación, los hombres no tienen que usar corbata o chaqueta. Se le puede dar un simple saludo a una persona expulsada siempre y cuando esa persona no sea considerada una apóstata. Y ciertos cambios superficiales en cuanto al trato de trato judicial contra una persona que sea menor de edad, bautizado en la congregación. ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué razón los testigos de Jehová o la Watchtower dice, porque bueno, de momento eso es de repente, vamos a hacer todos estos cambios? Hay muchísimas razones, pero la principal es porque ellos ahora apelaron el caso de Noruega. Ya van a apelarlo, o ya lo apelaron,
Y con este tipo de cambios es una estrategia para tratar de engañar al gobierno noruego, hacerlo, tirarle arena en los ojos para que ellos entiendan que sí, ellos hicieron los cambios que se les estaba pidiendo y que entonces vuelvan y los registren como una religión y empiecen a ganar ese dinero. Aquí lleva el caso en Bulgaria. Bulgaria fue algo bien parecido y esto fue para los años 90. Y yo le quiero leer aquí cómo fue que se manejó el caso en Bulgaria, cómo los testigos de Jehová, faltándole respeto al mismo gobierno de Bulgaria, hicieron unos supuestos cambios que no eran ningunos cambios, engañaron al gobierno de Bulgaria y el gobierno de Bulgaria cayó como pescadito y la Watchtower se salió con la suya. Y ahora ellos están tratando de hacer exactamente lo mismo en Noruega. ¿Se saldrán o no se saldrán con la de ellos? Eso es lo que vamos a ver. La diferencia es que ahora está el Internet y hay un grupo grandísimo de activistas que están velando por los derechos de los niños, de los derechos humanos de los niños que no sean violados por esta organización maligna. Les voy a leer esta información, yo la saqué de jwfax.com, lo pueden encontrar en ese sitio y es bien interesante. Vamos a leer para que ustedes vean qué fue lo que sucedió allá. Bulgaria, la Watchtower y las transfusiones de sangre. Para obtener reconocimiento legal en Bulgaria durante la década de 1990, la Watchtower tuvo que cambiar su doctrina sobre el servicio militar y permitir el servicio civil en 1996. También firmó un documento ante la Comisión Europea de Derechos Humanos afirmando falsamente que no sanciona a los seguidores por recibir transfusiones de sangre. La situación respecto a la Watchtower y las transfusiones de sangre en Bulgaria demuestra que la Watchtower está dispuesto a distorsionar la verdad para avanzar sus propias necesidades políticas. Es difícil conciliar cómo las acciones de la Watchtower ante la Comisión Europea de Derechos Humanos podría interpretarse como algo que no sea perjurio. El 28 de junio del 1994, el Consejo de Ministros de Bulgaria se negó a renovar el registro de la Watchtower como religión, algo parecido a lo que sucedió en Noruega, que simplemente los quitaron del registro como religión en su país. Los dos principales problemas detrás de esta decisión fueron la doctrina de la Watchtower que prohíbe, uno, que los testigos participen en servicio militar, dos, que los testigos y sus hijos reciban transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová, pues no se les permite ir o ser parte del servicio militar bajo la premisa de que se supone que sean neutrales. Esa es la doctrina de la neutralidad, que son unos hipócritas porque ellos fueron por casi 10 años parte de la ONU de manera secreta y en el momento en que se descubrió y se hizo público, pues entonces registraron, se quitaron su registro como NGO en la Organización de Naciones Unidas. Aunque algunos todavía mencionan que ellos siguen como parte de la ONU en secreto. En cuanto yo tenga más información sobre eso, también la voy a compartir. Se produjo una batalla legal de 4 años que resultó en un compromiso por ambas partes. La Watchtower y el gobierno de Bulgaria negociaron un acuerdo a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos que fue adoptado el 9 de marzo de 1998 bajo la solicitud número 28626-95, que establece en parte por cartas del 8 y 12 de noviembre de 1997,
las partes indicaron su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso. Las partes intercambiaron correspondencia y propuestas para un acuerdo amistoso y celebraron reuniones en Sofía el 20 y 21 de noviembre de 1997. El 17 de enero de 1998, a solicitud de las partes, la comisión hizo propuestas a las partes con el fin de resolver algunas diferencias restantes en sus posiciones. Las partes volvieron a reunirse en Sofía en 10 de febrero de 1998. Por cartas del 10 y 11 de febrero de 1998, las partes confirmaron o informaron a la comisión del texto final del acuerdo amistoso. La Watchtower llegó a un acuerdo amistoso indicando un cambio en sus reglas con respecto a las transfusiones de sangre y el servicio militar. Para acomodar a los deseos de la Watchtower, el gobierno búlgaro creó una opción de servicio militar no combativo para los objetores de conciencia. Ok, esto no es así de simple. Por muchísimos años, cualquier testigo de Jehová, especialmente los de la vieja guardia, saben que siempre se nos dijo a nosotros que no, pues nosotros no podíamos servir bajo el servicio militar, no importa en qué capacidad. O sea, no podía ir ni siquiera como un cocinero, un mecánico, y se puede que yo no voy al combate, yo no voy a servir en combate ni nada, pues, ¿qué hay de malo de eso? Pues no, eso no se permitía y era automáticamente, era considerado algo para expulsarte. De hecho, si tú trabajabas en una fábrica que tuviese, por ejemplo, que hicieran uniformes para eh, los soldados del ejército y los ancianos se enteraban, si tenías algún privilegio, como ellos llaman, un título, automáticamente lo perdías. Bueno, no tan automáticamente, te dan a veces un tiempo, dependiendo del cuerpo de ancianos, para que tú renuncies a ese trabajo, te busque otro trabajo, o si no, pues no puedes servir como siervo ministerial, anciano, precursor regular, etcétera. Pero el participar en cualquier aspecto del ejército era completamente prohibido. Ahora, sigo leyendo, dice. Rasca un poco bajo la superficie y una serie de problemas se hacen evidentes, destacando la disposición de la Watchtower para la decepción en lo que es un ejemplo de guerra teocrática. Citando de la Watchtower de 1956, 1 de febrero, página 86, dice, es apropiado ocultar nuestros arreglos para la obra que Dios nos manda hacer. Si los enemigos lobunos sacan conclusiones erróneas de nuestras maniobras para engañarlos, no se les ha hecho daño a ellos por las inofensivas ovejas, inocentes en sus motivos como palomas. En pocas palabras, después, si tú ocultas la verdad, lo que es cierto, a las organizaciones que se entiende que están tratando de ir en contra de la Watchtower, eso no es mentir y está permitido. Ok, seguimos con el asunto del servicio militar. Bulgaria tiene un problema con la negativa de la Watchtower a participar en el servicio militar. Durante muchas décadas, a los testigos no se les permitió participar en el servicio militar. No solo se prohibía el servicio militar combativo, sino también se prohibía el servicio no combativo o civil. Muchos jóvenes testigos de todo el mundo fueron encarcelados por esta postura, algunos por años. Los testigos de Jehová no son, según la palabra de Dios, parte de este mundo, que está gobernado por el sistema de gobierno, de los sistemas políticos. Por esta importante razón bíblica,
le dicen a los funcionarios del gobierno que objetan conscientemente servir en cualquier establecimiento militar o en cualquier arreglo civil que sustituya al servicio militar. Eso es según la Watchtower del 1 de febrero de 1951, página 77. Un ejemplo de los hechos históricos muestra que no solo los testigos de Jehová se negaron a ponerse uniformes militares y a empuñar armas, sino que durante medio siglo y más también se negaron a hacer servicio no combatiente o a aceptar otros trabajos como sustitutos de servicio militar. Muchos testigos han sido encarcelados porque no violarían su neutralidad cristiana. Eso es según el libro Unidos en Adoración del Único Dios Verdadero de la Watchtower, página 167. De hecho, eso me acuerda en el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación. Una de las cosas que se menciona en ese libro, que tú aceptar indirectamente este tipo de cosas es como si tú estuvieses marcando con el 666 y que muchas personas lo harían y que eso es lo que representaba la marca eh, del diablo, el del 666 es el que era simbólico, que entre otras cosas te mencionaba que también equivaldría al tú aceptar indirectamente este tipo de servicio militar o tarjeta que te identificara con algún tipo de gobierno de Satanás. Sigo leyendo. Antes del 1977, los hermanos griegos serían llamados a cumplir repetidamente condenas de prisión. Algunos pasaron más de 12 años en prisión. Esto es según el anuario de 1994, página 108, que se están jactando la Watchtower de que estos hermanos fieles en su postura de neutralidad estuvieron aún más de 12 años en prisión. Otros testigos, como en México, sin embargo, se les ha permitido o han sido permitidos por la Watchtower para sobornar a funcionarios para recibir documentación de manera deshonesta que afirmaba que había completado el servicio militar. Eso ustedes pueden leerlo en el libro de Ray France, Crisis de Conciencia, cuando él habla del caso de México-Malawi. En ese país, allá en México, tú tienes por obligación que servir militarmente, pero los testigos de Jehová, los de a pie, se les permitía dar un soborno, algo que es ilegal, o se les permite dar ese soborno a las instituciones del gobierno, tú le das un dinero y ellos, si te firman el papel, como que tú serviste y ya saliste de eso. Entonces, pues la Watchtower no ve ningún tipo de problema con eso. Sin embargo, cuando hay otros países que tienen, eh, que no tienen otra opción, pues no, pues te tienes que ir a la cárcel. A unos se les permite hacer una cosa ilegal, a otros no. Sigo leyendo. Sin embargo, ¿qué ocurre si el Estado requiere que un cristiano por un tiempo desempeñe un servicio civil que forme parte del servicio nacional bajo una administración civil? Esa es su decisión ante Jehová. Los ancianos nombrados y otros deberían respetar plenamente la conciencia del hermano para seguir considerándolo un cristiano en buena posición. Según la Atalaya, 1996, mayo 1, página 2021. Este es el cambio que hicieron en Bulgaria. Y como dice aquí, este cambio de política parece algo decepcionante después de las dificultades que los hombres jóvenes de los testigos se enfrentaron durante décadas al determinar que el servicio civil en realidad no era un problema importante ante Jehová. Los líderes de la Watchtower demostraron que la interpretación bíblica puede ser moldeada tanto por los requisitos gubernamentales como por el Espíritu Santo. ¿Vieron cómo es la Watchtower? Entonces eso viene y lo llaman como una nueva luz. Eso no es ninguna nueva luz. Bulgaria les quitó el registro como religión y entonces ¿qué hicieron?
después de 4 años en corte, pues llegan a este acuerdo. El gobierno de Bulgaria dice, pues ok, pues yo hago un servicio que sea civil, como mecánicos, que estén limpiando el área donde están los soldados, lavando ropa, cocinando. Entonces ustedes hacen ese servicio, pues sirvieron como quiera al gobierno, algo que estaba completamente prohibido por la Watchtower, y entonces pues no hay problema con eso. Y ustedes hacen ese cambio y nosotros pues, le ponemos esa opción sobre la mesa. Y la Watchtower dijo, está bien. ¿Eso fue Jehová dirigiéndolo? ¿O eso fue el gobierno de Satanás que los obligó? Ahora, muchas personas o algunas personas piensan, han hablado recientemente de las transfusiones de sangre, si están permitidas o no están permitidas en Bulgaria. Vamos a ver qué es lo que pasó en verdad ahí. Porque ese era el otro punto que le estaba diciendo el gobierno de Bulgaria y por la cual le habían revocado su registro como religión. Otro tema importante para el gobierno búlgaro era que los testigos de Jehová podían ser expulsados de la congregación por recibir una transfusión de sangre. A partir del 1961, todo aquel que ignora el requisito divino aceptaba transfusiones de sangre y mostraba una actitud no arrepentida, expulsado de las congregaciones de los testigos de Jehová. Eso es según el libro Proclamadores del Reino, páginas 183 y 184. Las autoridades consideraban que los testigos no debían ser obligados a renunciar a tratamientos que salven vidas bajo la amenaza de ser expulsados. Para que los testigos de Jehová fueran reconocidos como una organización religiosa en Bulgaria, la sociedad Watchtower tuvo que asegurar que en cuanto a las transfusiones de sangre, los miembros deberían tener la libertad de elección en el asunto para ellos y sus hijos sin ningún control o sanción por parte de la asociación. Eso era lo otro que estaban estipulado. Si tú te veías o tu vida estaba en peligro o lo de tus hijos y la organización religiosa de los testigos de Jehová no podían obligarte a que tú negaras un tratamiento que pudiera salvarte la vida a ti o a tus familiares. Eso fue lo que dijo el gobierno de Bulgaria. Como parte de la reconciliación, la Watchtower acordó que no sancionaría el uso de tratamientos médicos para los testigos. Los pacientes testigos de Jehová recurren al sistema médico para ellos y sus hijos. Cada miembro tiene derecho a hacer uso de este sistema médico libremente a su discreción, sin ningún control o sanción por parte del peticionario. Está eh, traducido directamente de la solicitud en Bulgaria. Los representantes de la Watchtower anunciaron públicamente que aunque continúan destacando los principios bíblicos respecto al requisito de abstenerse de usar sangre, no impiden que los seguidores reciban transfusiones de sangre. En un comunicado de prensa de la Watchtower del 27 de abril de 1998 afirmaron: el acuerdo también incluye un reconocimiento de que cada individuo tiene la libertad de elegir el tipo de tratamiento médico que recibe. Los términos del acuerdo no reflejan un cambio en la doctrina de los testigos de Jehová. Hasta ahora, ¿qué estamos entendiendo? Da la impresión, si están escuchando todo lo que yo leí, da la impresión de que la Watchtower le está permitiendo a sus miembros allá en Bulgaria que si tienen que usar sangre, que lo pueden usar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que parece, por lo menos por escrito. Ah, pero esto está lejos de ser cierto. Veamos, dice, ya hemos visto que hubo un cambio doctrinal que permite a los testigos a participar en el servicio militar civil. Eso sí lo hicieron. Ahí
eh, para decepción de todas estas personas que fueron a la cárcel, porque no se les permitía ni siquiera ir a servir como mecánicos o servir como cocineros y perdieron quizás hasta más de una década de su vida en la cárcel, pero allá en Bulgaria, como le iban a quitar dinero, pues a ellos sí, ahora sí. Vamos a hacer los cambios. Ahora hacemos los cambios y ahora si tú quieres participar en eso civil, pues no hay problema. Eso es un asunto de conciencia. Si tú eres un testigo de Jehová que sabes de alguien o tú fuiste una persona que te viste en una situación como esa, mira, mira la hipocresía. Tú o un familiar tuyo, una persona que tú conoces, tuvieron que ir hasta la cárcel porque hay que ser neutrales, mientras que por el otro lado, allá estaba la Watchtower casi por 10 años como parte de la ONU. Si no lo sabías, puedes buscarlo. Busca información que los testigos de Jehová fueron parte de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí en Bulgaria, como les quitaron el registro de religión, pues ahora vamos a hacer los cambios y vamos a dejar que puedan servir en aspectos civiles. Ok. Dice, como se discutirá más tarde, los individuos no tienen libertad para elegir una transfusión de sangre si quieren seguir siendo testigos. El periodista finlandés Pasi Turinen escribe en una entrevista en Finlandia en una estación local de radio cristiana el abril del 1998, un representante de la Watchtower hizo el siguiente comentario. Este acuerdo de Bulgaria es tal que cuando el Tribunal de Derechos Humanos Europea dio hace 2 semanas una decisión que el gobierno búlgaro debe registrar a los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová no pueden ser clasificados como una secta o religión destructiva, por lo que los testigos de Jehová no dicen lo que hace un individuo en particular. Así que este acuerdo significa esto, que cada individuo tiene plena libertad de conciencia para hacer. Y los testigos de Jehová no dicen de manera centralizada lo que alguien hace o no hace. Y eso es lo que significa este acuerdo. Aquí pueden ver por qué están haciendo estos cambios en cuanto a vestimenta y en cuanto a la barba. Además de que eso es, que lo voy a hablar más luego, eso es echarle arena en los ojos, es una distracción, como hacían los romanos de la antigüedad, que distraían al pueblo. Ellos están haciendo eso también para distraer a sus feligreses. Pero por otro lado, este tipo de cosas que se utilizó en el caso de ellos en España, que también lo perdieron, eh, se lleva a los tribunales que ellos son una secta de alto control. Te dicen hasta de la manera en que tú te tienes que vestir y si puedes usar barba o no. Ellos están utilizando este tipo de cambios para poder ir a los tribunales y decirles, no, nosotros no lo controlamos, nosotros no tenemos control sobre nuestros feligreses, que no es cierto. Porque si mañana dicen no te puedes poner pantalones, ya mañana tiene que ir todo el mundo en falda. Y si te dicen tienes que volver a ponerte la corbata, vuelven y lo hacen. Y si te dicen que te tienes que afeitar la barba, tienes que volver a afeitarte la barba. Porque los testigos de Jehová lo que hacen es obedecer lo que diga el cuerpo gobernante, punto. Que ellos son sus líderes. Porque los testigos de Jehová no son personas adultas, son niños. Los testigos de Jehová, ¿quién es el que te tiene que decir, a quién es que tienes que decirle cómo se tiene que vestir? ¿Cómo se tiene que preparar? A un niño. Un adulto tú no le tienes que decir. Si tú eres un adulto, a ti no te tienen que decir si tú te vas a poner un pantalón, si vas a ponerte una falda, si te vas a dejar barba, no te vas a dejar barba. Los que tienen que pedir permiso son niños. Y eso es lo que los testigos de Jehová son. Los testigos de Jehová no son adultos, son niños. Ok, y dice aquí, parecía que había ocurrido un cambio dramático en la política. En realidad, nada había cambiado, ya que las políticas y los procedimientos de la Watchtower seguían siendo prácticamente los mismos. Las palabras transmitidas por los representantes de la Watchtower son engañosas,
ya que los testigos están sujetos a las mismas repercusiones si tienen una transfusión de sangre o permiten que sus hijos tengan una. Después del acuerdo de la Watchtower con Bulgaria, las transfusiones de sangre dejaron de ser un delito de expulsión. Esto tuvo poco impacto, ya que el consumo de sangre simplemente se reclasificó de ser un delito de expulsión a uno de desasociación. Este cambio se publicó en una carta a los superintendentes de circuito fechada el abril 26 del 2000 en, en el documento KS, raya 91, página 95. Asunto de la sangre. Nuevo procedimiento para manejar casos en los que algunos reciben una transfusión de sangre. Pastoreen el rebaño de Dios, que es el libro de los ancianos, de la edición del 2010. Esa es, como vuelvo y repito, el manual de los ancianos. Detalló que aceptar sangre puede llevar a la desasociación. Aceptación voluntaria y sin arrepentimiento de sangre. Es el capítulo de ese libro. Si alguien acepta sangre voluntariamente, tal vez debido a estar bajo una presión extrema, el comité debería obtener los hechos y determinar la actitud del individuo. Si se arrepiente, el comité proporcionaría asistencia espiritual en el espíritu de Gálatas 6:1 y Judas 22 y 23. Dado a que está espiritualmente débil, no calificaría para privilegios especiales durante un periodo de tiempo y puede ser necesario eliminar ciertos privilegios básicos. Eso se refiere si eres un varón que no puedas pasar ni siquiera el micrófono, porque eso se considera un privilegio. En el caso de las hermanas, lo único que pueden hacer es eh, el ser una precursora, auxiliar o regular, pero podían seguir limpiando los baños, porque limpiar el toilet, a pesar de que es un privilegio, según ellos dicen, eso no se lo iban a quitar porque ningún anciano lo iba a hacer. Eso es para las hermanas de la congregación. Dice, dependiendo de las circunstancias, el comité también puede necesitar hacer un anuncio a la congregación. Los ancianos han manejado un asunto relacionado con el nombre de la persona. Se alegrarán de saber que los pastores espirituales están esforzándose por brindar asistencia. Por otro lado, si los ancianos del comité determinan que no se arrepiente, deberían anunciar su desasociación, según el libro Pastoreo en el Rebaño de Dios, páginas 111 y 112. O sea que si es algo conocido en la congregación y la persona se arrepiente, como quiera se va a dar un anuncio en la congregación, dejándole saber a los miembros que esto es algo que se está tratando y que se le está dando asistencia a la persona. Sea como sea, lo iban a anunciar. Si no, te van a decir ahora que estás desasociado. Y aquí es que está el cambio del el juego de palabras de la organización. Porque la realidad es que una persona desasociada y una persona expulsada es exactamente lo mismo. Si estás desasociado o si estás expulsado, se te va a practicar el ostracismo. Estás muerto para tus familiares. Estás muerto las amistades tuyas. Estás muerto para la congregación. Nadie te puede brindar ni siquiera un simple saludo, que eso ahora cambió recientemente, pero por décadas si te veían en la calle, tenían que virar la cara. No importa que fueras expulsado o desasociado. Ahora, continúo leyendo aquí. En las directrices de correspondencia se emboza que 3 ancianos investigan y desasocian, pero que esto no es un comité judicial. Esto prácticamente es una falta de respeto al gobierno de Bulgaria, pero el gobierno de Bulgaria se lo comió. Van las mismas 3 personas a investigar. No, no, nosotros no somos un comité judicial. No. Nosotros no somos un comité judicial. Lo que venimos es a investigar.
Y si la persona no se arrepiente, pues no lo estamos expulsando. Él se desasoció por sí solito. Si una persona dice, yo quiero seguir siendo testigo de Jehová, ¿qué es eso? Yo no me estoy desasociando, yo no estoy escribiendo una carta, no, no, no. Según los reglamentos del esclavo fiel y discreto del cuerpo gobernante, aquí dice que si tú no te arrepentiste, te desasociaste. Vas para afuera, las mismas repercusiones. Exactamente lo mismo. Anyway. Continúa aquí. Dice una persona bautizada que acepta voluntaria y sin arrepentimiento una transfusión de sangre, elige rechazar la santidad bíblica de la sangre y violar la ley de Dios. Tres ancianos, no un comité judicial, deberían examinar los hechos. Si determinan que ha aceptado una transfusión de sangre sin arrepentimiento, la congregación lo considerará como habiéndose desasociado a sí mismo. Eso es según las directrices de correspondencia 2007, página 25. Y esto, miren, si tú eres testigo de Jehová y estás escuchando esto, tú necesitas, o el hijo tuyo necesita una transfusión de sangre. Y tú entiendes que eso es lo que va a salvarle la vida. Deja que le pongan la sangre o ponte la sangre. Porque lo único que tú tienes que decir es, me arrepentí. Cuando llegue allí el comité enlace y lleguen los tres ancianos, que no son un comité judicial, lo que son, van a investigar, dice, tú estás arrepentido, que eso fue bajo presión. Y aunque te expulsaran, no, perdóname, aunque te desasociaras, porque no te están expulsando, te desasociaras, te estoy hablando de los testigos de Jehová creyentes, regresaste al año y te vuelven y te restablecen, y ahora con los cambios ya a los 3 meses te pueden hasta restablecer. Ellos quieren tratar a los gobiernos del mundo con esa falta de respeto, haz tú lo mismo, porque esto es un insulto, tanto a los gobiernos como a ustedes como testigos de Jehová. Sigue diciendo aquí, esto es un juego astuto de palabras y las diferentes, diferentes o los diferentes procedimientos entre ser expulsado y desasociado han resultado en que los testigos de Jehová se vean perjudicados por este cambio. Con la expulsión se forma un comité donde el acusado puede defenderse y luego apelar su caso. Con la desasociación se considera que la persona ha elegido apartarse de la congregación por sus acciones y por lo tanto no tiene derecho de apelar la decisión. O sea que está peor todavía. Esto se lo llevaron al gobierno de Bulgaria y el gobierno de Bulgaria se lo comió. Yo espero que el gobierno de Noruega no haga eso. Yo espero que cuando el gobierno de Noruega venga y vean la falta de respeto que le está haciendo la sociedad Watchtower, que es un negocio de 9 gringos allá que viven en Nueva York como reyes y que lo que están haciendo es cambiando el juego de palabras para entonces apelar que le den estos millones de dólares, que el gobierno de Noruega sea lo suficientemente maduro para no aceptarle estas ñoñerías a la Watchtower, como le pasó a los de Bulgaria. Sigo leyendo aquí. A pesar de la sutil diferencia en el procedimiento, la expulsión y la desasociación llevan al mismo anuncio a la congregación, que la persona ya no es uno de los testigos de Jehová. Y como se muestra en Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, páginas 102 y 103, el tratamiento es el mismo. Este astuto juego de palabras es una indicación impactante de la falta de respeto que los líderes de la Watchtower tienen hacia los gobiernos del mundo. Mientras que la Watchtower firmó en la solicitud ante la Comisión Europea de Derechos Humanos que un testigo podría actuar libremente a su discreción sin ningún control o sanción, la carta anterior muestra que existen repercusiones altamente persuasivas que impiden a los testigos ejercer su propia libertad y discreción.
La Watchtower no puede que no impida a los miembros recibir transfusiones de sangre, como mediante restricciones físicas, pero están doctrinalmente impedidos y como resultado, emocionalmente impedidos por las amenazas de ostracismo y muerte en Armagedón. Cuando se requiere sangre, los ancianos discutirán y orarán con el paciente para que sea fuerte en su determinación de rechazar la sangre. Llenarán los documentos legales necesarios y razonarán con los médicos. En ocasiones, los ancianos incluso proporcionarán una vigilancia de 24 horas para garantizar que un miembro no reciba sangre. Si a pesar de toda esta presión para cumplir con la doctrina de la Watchtower, el testigo acepta la sangre, se enfrenta a la sanción de la desasociación y la muerte eterna. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Allá en el Bulgaria le dicen, ok, vamos a cambiar. Y yo me acuerdo cuando cambiaron esto, pero esto no te lo dicen en las congregaciones, el por qué. Simplemente te leen una carta que ya uno está medio dormido en la reunión, uno es un zombie, la mitad de los testigos de Jehová que están allí están empepados en antidepresivos. Y entonces te leen la carta y tú dices, ah, ok, pues está bien. ¿Qué fue lo que dijeron al final de la reunión? Te preguntas, ¿qué fue lo que dijeron de la sangre? Yo no sé. No, no podemos aceptar sangre. ¿Y qué significa eso de desasociación y expulsión? Pregúntale al anciano porque yo mismo no sé. Así es que va a ser. Pero la realidad es que simplemente cambiaron los términos. Ahora, en el caso de Noruega, están volviendo a cambiar términos. Ya no están utilizando la palabra expulsión. Ahora lo que están diciendo es que se te va a quitar tu registro como testigo de Jehová. Porque la palabra expulsión suena muy negativo. Ya se te va a desregistrar, no sé cómo lo dirán en español, se va a desregistrar como testigo de Jehová. Eso es lo que están diciendo. Entonces, como ellos se les quitó ese registro por la manera en que se tratan a los niños, dicen, no, 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 mira, no vamos a expulsar al niño. Ahora lo que vamos a hacer es, van a ir dos ancianos, no un comité, lo mismo que hicieron en Bulgaria. Dice, ahora van a ir tres ancianos en Bulgaria, pero eso no es un comité judicial, no, no, no. Ahora son dos ancianos, ahora los bajamos de 3 a 2 en Noruega y con los padres para ver si los padres están haciendo algo para corregir al niño. Eso es lo único que vamos a hacer. Y si tenemos que ir múltiples veces para estar jodiéndole la vida a los padres, lo vamos a hacer múltiples veces, muchas veces. ¿Vieron cómo son las cosas? Entonces, cambian eso. En adición, vienen y dicen, si el niño lo que hizo, se puso a fumar marihuana, se puso a fumar cigarrillos, tuvo sexo con su novio o su novia, y la congregación no lo sabe, pues entonces se queda calladito. Pero a esta la parte que ellos no le dejan saber al gobierno. Si el niño se determina que no está arrepentido, se determina que lo que se hizo está regado, todo el mundo lo sabe en la congregación, va a ser expulsado como quiera y se le va a practicar el ostracismo y se va a dar el anuncio con su nombre desde la plataforma. ¿Y qué tal de personas como el ejemplo que yo he dado en otras ocasiones?
de la hija de unas amistades, o viejas amistades que teníamos en la congregación. La niña no quiso, no quería, a los 14 años de edad no quiso ser más de testigo de Jehová, por la razón que fuese. Ella escribió la carta, yo no quiero ser más testigo de Jehová. ¿Qué tú vas a hacer en un caso como ese? Digamos que una persona de 16 años de edad, 17 años de edad, que todavía es menor de edad, ya tiene la suficiente madurez para entender que esto es una secta y yo no quiero ser más testigo de Jehová. Se va a dar su anuncio desde la plataforma y se le va a tratar igual que cualquier otra persona expulsada, aunque sea desasociado. O sea que en verdad lo que está pasando en Noruega, lo que ellos hicieron fue poner un poquito de maquillaje a la expulsión, hacer las cosas un poquito más difícil, un poquito diferente para tratar de engañar al gobierno de Noruega de la misma manera que engañaron al gobierno de Bulgaria. Y allá en Bulgaria, el gobierno entendió, los testigos de Jehová ahora tienen el derecho de elegir si se van a poner sangre o no. No, no tienen, sí, ok, sí tienen el derecho de elegir, vamos a ponerlo así. De la misma manera en que tú tienes derecho a decidir si vas a fumar, si vas a robar un banco, si tú tienes el derecho de elegir lo que tú quieras. No se te está obligando físicamente quizás a hacer o no hacer algo, pero mira cómo es, o sea, si se estipulan unas reglas con unas consecuencias que sí emocionalmente te obligan a que tú tomes una decisión u otra. Sigo leyendo aquí, dice, el gobierno búlgaro intentó permitir a los testigos individuales el derecho de elegir una transfusión de sangre y la Watchtower dio la impresión de que estaban cambiando su procedimiento sobre la sangre al firmar la solicitud número 28626-95. No puede haber duda que las autoridades búlgaras sintieron que este documento significa que habían allanado el camino para que los testigos disfrutaran de la libertad de elección en cuanto a la sangre. Tal vez el gobierno búlgaro fue ingenuo al pensar que una religión que se enorgullece de su neutralidad política cumpliría con los documentos políticos que firmó. Aunque el término guerra teocrática ya no se utiliza en las publicaciones de la Watchtower, la situación de Bulgaria muestra que la sociedad Watchtower todavía considera aceptable seguir el principio de engañar a los gobiernos en beneficio propio. Activistas que estén escuchando esto y que conozcan personas allá en Noruega, que tengo entendido que Goat Like Personality, él está allá también tras bastidores, hablando con miembros del gobierno de Noruega que están tratando con este caso o llevándole o haciéndole llegar la información. No se duerman. No dejen que el gobierno de Noruega cometa el mismo error que el gobierno de Bulgaria. Que simplemente utilicen términos, cambien los términos para engañar al gobierno. Sigue diciendo aquí, citando de la Atalaya de 1957, mayo 1. Hoy en día los siervos de Dios están comprometidos en una guerra espiritual teocrática, una guerra ordenada por Dios contra las fuerzas espirituales malvadas y contra las enseñanzas falsas. Los siervos de Dios son enviados como ovejas entre lobos y por lo tanto necesitan ejercer una extrema precaución de las serpientes para proteger adecuadamente los intereses del reino de Dios confiados en ellos. En todo momento deben tener mucho cuidado de no divulgar ninguna información al enemigo que pueda usar para obstaculizar la obra de predicación.
Ahí aquí está el caso de Bulgaria. Para que uno vea cómo esa organización, al punto en que ellos llegan simplemente por mantener beneficios monetarios. Eso es todo. Todo esto que estamos viendo aquí, esto es dinero. Porque en ningún momento allá en Noruega le están diciendo tú dejes de adorar a Dios, tú dejes de ser testigo de Jehová. En ningún momento. Lo que están diciendo es tú tienes que dejar de violar los derechos a los niños, a los menores de edad. Y hay otras cosas, como por ejemplo, ahora se puede estirar ese no comité judicial, en que te van a tener que, te pueden visitar muchas veces, antes de que se tome una determinación de que si tú estás arrepentido o no estás arrepentido. ¿Qué sucede si tú tienes 17 años de edad cuando empezaste a dudar de la organización? Empezaste a investigar, fuiste al internet, tienes tus dudas, y entonces viene, se la lleva a los ancianos, o los ancianos se enteraron porque la hablaste con otra persona de confianza y esa persona fue y se lo dijo a los ancianos. Y empiezan a hablar sobre este caso, pero no te vamos a expulsar, ni te vamos a hacer un comité de solamente 2 personas con tus padres, que otra cosa que no mencionan es, ¿y si el menor de edad no tiene sus padres ahí? Si tú tienes 16, 17 años y tus papás no son testigos de Jehová, entonces ¿quién va a estar ahí? Porque si esos 2 ancianos más tus padres, ¿quién va a representar a tus padres? ¿Va a haber algún trabajador social asignado por el gobierno? ¿O simplemente asignan a un tercer anciano, no parte de un comité judicial? Pero vienen, empezaron este tipo de investigación a los 17 años de edad que tú tienes. Se va estirando, estirando, estirando. Cumpliste los 18 años de edad, ya no eres anciano, ya no eres menor de edad. ¿Qué les impide ahora? Que te expulsen las nalguitas y estar todavía bajo ley. ¿Vieron cómo ellos pueden jugar con esto? Ahora, otra cosa que quería mencionar antes de terminar el programa es que no es la primera vez que la corte obliga a los testigos de Jehová a hacer cambios. Como por ejemplo, en el 1988 en Nueva York, el televangelista llamado Jimmy Swaggart fue llevado a juicio en el caso Swaggart Ministries versus California Board Equalization. Yo dije Nueva York, es California. Los que están en Nueva York son los testigos, la Watchtower. Esto se refería al pago de impuestos sobre las ganancias derivadas a la venta de material religioso. Jimmy Swaggart, él estaba vendiendo, estaba haciendo ganancias por vender material religioso, parecido a que los testigos de Jehová, que por décadas vendían con ganancias su literatura. A nosotros se nos hizo creer, a todos los testigos de Jehová, que se les daba la literatura, se vendía al costo y que con una peseta que se cobraba por la atalaya y $1 por algunos libros, que eso no era suficiente para costear todos los gastos que simplemente se estaban dando al costo. Y eso era falso. Los testigos de Jehová estaban haciendo millones de dólares. Ellos son las imprentas que están produciendo toda esta literatura religiosa y tienen un grupo de millones de personas. Para aquel entonces éramos unos 3.5 millones de testigos de Jehová alrededor de todo el mundo, que éramos los vendedores ambulantes de la Watchtower y trabajábamos de gratis. Y ese dinero pues simplemente pues, se le daba. Libre de taxes, libre de impuestos a la Watchtower. Ok. Cuando fue Jimmy Swaggart a este juicio, la Watchtower se unió
para respaldar a Jimmy Swaggart, para que ustedes vean, tanto que si ustedes como testigos de Jehová se unen a otra persona de cualquier otra religión y se ponen a leer la Biblia juntos, eso se puede considerar la unión de fe y eso es causa para expulsarte, si no lo sabías. Sin embargo, ellos de lo más feliz se unieron a alguien de Babilonia la Grande para apoyarlo en cuanto a esto. Y dice, al darse cuenta de que un fallo en contra de Swaggart podría resultar en que se grabara la venta de publicaciones de la Watchtower, esta presentó un escrito de amigo del tribunal para el expediente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, número 88, raya 1374. Esto fue para mostrar apoyo para que Swaggart Ministries mantuviera su estado de exención de impuestos. Otro grupo hicieron lo mismo. Otros grupos que hicieron lo mismo incluyeron la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en California, el Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera y la Comunidad de Prisioneros. El Tribunal Supremo falló en contra de Swaggart el 17 de enero de 1990, ordenándoles pagar impuestos atrasados. Con la decisión en contra de Swaggart, la Watchtower indicó o inició el arreglo de donación voluntaria. ¿Se acuerdan de esos testigos de Jehová de la vieja guardia? Una carta a los ancianos en los Estados Unidos se fue enviada el 21 de febrero de 1990. Yo recuerdo claro cuando se leyó esta carta. Dice, cambiando la distribución de revistas a un arreglo de donación voluntaria, efectivo a partir del 1 de marzo de 1990. Esto se implementó en otros países durante el periodo de 10 años. La información que explicaba el arreglo de las congregaciones se proporcionó en nuestro Ministerio de Reino, marzo del 1991, páginas 3 y 4, titulado Nuestro arreglo simplificado de distribución de literatura, para asegurarse de que la Watchtower no se viera perjudicada por el nuevo arreglo. Se les dijo a los testigos que donaran por la literatura que recogieran en la sala de reino y luego también donaran cualquier dinero recibido de los hogares, algo similar a una doble donación. Y incluyeron una carta diciendo que esto no era una doble donación porque el donativo que uno iba a dar cuando recibías la literatura, más el donativo que diera la persona, el amo de casa, era para la obra del reino en su totalidad y no solamente para la revista. Ok, aquí estamos. Y ya se me está acabando el tiempo, pero ahí pueden ver. En resumen, el caso de Noruega, ellos ahora están haciendo estos cambios, estos anuncios de cambiecitos aquí, de tirar la arena en los ojos de allá, tratando de ver si todavía pueden recuperar el dinero que están perdiendo en Noruega. En adición a eso, ellos ya auguran la posibilidad de que van a perder, a continuar perdiendo casos porque lo están investigando en Holanda, lo están investigando en Japón, lo están investigando en Grecia, si no me equivoco. Canadá todavía el caso está en pie, todavía está en pie casos en Estados Unidos. O sea, los están investigando donde quiera, están perdiendo casos y los gobiernos de Satanás han obligado al pueblo de Dios a hacer estos cambios simple y sencillamente para proteger su dinero, lo cual demuestra que, en fin, testigo de Jehová que estás escuchando, pregúntate, ¿en verdad estás en la organización verdadera de Dios o simplemente estás en una organización que está dirigida por 9 hombres que no son inspirados, dichos por ellos mismos, que no son infalibles, que viven como reyes en Nueva York? Quiero dar las gracias a todos los que están escuchando y a los que han estado comentando. No he podido leer sus comentarios, pero los saludo a todos y les doy las gracias por el apoyo. Hoy hay muchísimos comentarios. Los leeré luego y responderé. Les recuerdo que esta copia de este programa
lo postearé luego en mi canal en Oasis Ex Testigos de Jehová. Allí dejen sus comentarios y yo siempre trato de contestar todos los comentarios que me dejen. Nuevamente, gracias por todo y hasta de aquí a 2 semanitas más. Hasta luego.